¿Y si el mayor poder de tu mente no estuviera en lo que dices, sino en lo que callas? La neurociencia demuestra que el silencio transforma el cerebro y la sabiduría nos enseña que es la estrategia de comunicación más brillante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lúcete, un viaje hacia el poder del ser a través del silencio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lúcete. Hoy estoy con un amigo grandioso, ha sido un estudioso mucho de estos temas metafísicos, literatura, acerca del ser humano, viene a contarnos muchísimas cosas importantes en este mundo también del emprendimiento, en lo que va, pues digamos que ligado Lúcete, pero también para la vida de cualquier ser humano que nos puede ayudar, nos puede aportar muchísimo. Yamil Vasco, así se llama, ese es el nombre de mi gran amigo. Espero que nos sigan, que nos den like, que compartan este contenido porque de esa manera ayudan a crecer el canal, ayudan a que más personas de pronto escuchen un mensaje valioso en algún momento que de pronto lo necesitan. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias por hacer parte de Lúcete. Y Yamil, ¿cómo estás? Buenas noches. Lucero, tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias por su invitación. Esto es un tema nuevo para mí, esto es una experiencia nueva para mí, pero lo hago con mucho gusto, con mucha satisfacción y ojalá pretendiendo impactar de forma positiva a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, Yamil, yo siempre les hago esta pregunta a mis invitados porque me gusta mucho que la gente que nos ve a través sepa quién es la persona que hay aquí hablando. ¿Quién es Yamil? Yamil es una persona, es un hombre de 59 años, nacido en la ciudad de Manizales, con una trayectoria social un poquitico importante y bonita. Soy un empleado de una empresa, pero la gran fortuna es que en todos los trabajos que he tenido siempre ha sido en contacto permanente con la gente y eso es lo que de una u otra manera me ha permitido ir analizando un poco más a fondo el tema del comportamiento del ser humano. Bueno, Yamil es aquí donde lo ven, es un gran estudioso, lector, digamos que muy filósofo, y eso merece un gran aplauso y digamos que una gran admiración porque hoy en día son muy pocas las personas que se dedican a leer. O sea, ya hoy en día leemos todo, buscamos en internet todo lo más fácil, pero Yamil es de los que uno ve con su librito todo el tiempo educándose, y creo que es una manera incluso de dispersar un poco la mente hacia otras cosas diferentes como hoy en día nos absorbe la tecnología, ¿cierto? Entonces, encontrar de pronto de una forma u otra la vista de otro ser humano y saber pues cómo entender y captar el mensaje que en ese momento pues nos puede llegar. Y hoy el tema que vamos a hablar, que es muy importante, es acerca de los silencios y de saber a quién se le habla, cómo se le habla. Y digamos que en esta parte del emprendimiento, que es muy importante uno cómo comunicarse de pronto con los demás, con el cliente, con los compañeros, con los empleados. Entonces, tenemos una gran conversación. Esperemos que sí. Sí, Yamil, cuéntanos un poquito cómo nace esa pasión por estudiar libros. Lucero, desde el colegio, desde a muy temprana edad, un profesor, y sería oportuno darle su crédito, se llama Oscar Jaime Loaiza, un gran profesor. Alguna vez se le ocurrió que yo podría ayudarle a él a hacer una obra de teatro. Y él le gustaba mucho el tema teatral, pero todo el teatro que causara risa, que fuera jocoso, que fuera muy espontáneo, con muchísima improvisación. Y él de pronto vio en mí esas condiciones. Yo nunca había hecho teatro. Sin embargo, le dije que sí.
Pero a raíz de eso, de esa obra de teatro, que entre otras cosas no fue una, fueron creo que 23 obras de teatro que alcancé a hacer con él, empezó a gustarme, a apasionarme mucho el tema de los libros, la literatura, indagar un poquitico en la biografía del autor, la historia como tal de los personajes que están en los libros. Pero también conjugaba mucho esa actividad teatral con la actividad propia del colegio. Era un colegio, o es un colegio, se llama Nuestra Señora de Fátima, el Colegio de la Policía de Manizales, y en esa época, y considero que aún hoy, es un colegio que adopta unas medidas muy bonitas, y es en cuanto al sostenimiento permanente de los valores que distinguen a un ser humano. Y ellos en esa época eran muy exigentes. Y yo conjugaba toda esta actividad con grupos juveniles. En las 3 vacaciones del año, pues yo me dedicaba también a hacer misión. Recorrí el departamento de Caldas haciendo misión con los campesinos, con los niños, con los adultos. Y de una u otra manera como que se me fue mostrando el camino y me fui ligando de una manera permanente con los libros. Yamili, ¿cómo crees que de pronto los libros o la lectura puede cambiar a un ser humano desde, digamos, desde su interior? ¿Qué es lo que hace esa transformación? Yo quisiera, Lucero, comenzar, digamos, un poquitico más de fondo esta conversación con una frase con la que yo me alimento todos los días. Ah, claro, no es una frase mía, ni más faltaba, pero me motiva todos los días. Es de la hermana Sor Teresa de Calcuta. Y ella decía, si cada uno limpiara el frente de su casa, el mundo sería más limpio. Yo adopté y tomé esa frase motivacional, pues no literalmente para limpiar el frente de mi casa, pero sí para empezar a limpiar la parte interna, interior, la emocionalidad, el pensamiento, todo ese engranaje de emociones que a veces nos confunden un poco. Y entonces, con base a eso, pues he ido adoptando ciertas medidas, cierto enfoque distinto de la vida, de tal manera que podamos irnos alineando de una manera mucho más acorde para un mejor vivir. Y eso es algo bien importante. Y yo creo que de pronto entre las personas o los seres humanos que todos, por más malo que sea, tenemos algo de bondad, pero hay unos más que otros. Y yo creo que eso es lo que nos hace ser humanos, vivir como en esta comunidad y tratar de mostrarle siempre al otro lo mejor. Y si el mundo fuera así como lo decía, si todos diéramos siempre algo de lo mejor en nuestro día, yo creo que el mundo sería muy diferente en muchos aspectos. Entonces me parece como muy importante. Y bueno, y me gustaría como de pronto adentrarme un poquito en este tema acerca del silencio. ¿Qué tan importante es el silencio? Sí, lo que pasa es que hay que darle, digamos, detenernos un poquitico en el tema del silencio, porque suele pasar que a veces le hacemos una interpretación distinta al tema del silencio. Yo manejo mucho el silencio como, digamos, como estrategia de comunicación, porque al final da los mejores resultados. Y yo utilizo una frase de una manera permanente, y es que el silencio es el mejor blindaje. Y si lo ponemos en contexto, pues digamos una discusión de 2 personas. Sabemos que en una discusión de 2 personas a veces procuramos tener la razón ambos. Sí. Y ahí es cuando las fuerzas chocan. Y ahí es cuando llegar al mutuo acuerdo es muy complicado, porque se mete otra cosa ahí, que es el orgullo, la prepotencia, la ira, y no, no, y, 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 no, cabilamos un poquitico en el tema de hacer una pequeña pausa
escuchar al otro y ahí sí poder, digamos, analizarlo de otra manera y poder entrar a dar una opinión. Cuando se hace un silencio prudente, cuando se hace un silencio inteligente, la discusión termina, automáticamente termina. Porque si yo tengo un interlocutor que está agresivo y si yo no le doy ningún tipo de respuesta, pues contra quién va a pelear mi interlocutor si no está obteniendo ninguna respuesta. Ahí, en términos generales, para hablar solamente un poquito someramente el tema del silencio, porque como le dije al principio, Lucero, hay que darle una profundidad, porque llegar al silencio no es quedarme callado y ya, no es, hay que darle una profundidad. Además, hay que darle una disciplina, un orden, una estrategia, como dije al principio, para que el resultado al final sea el mejor. Bueno, digamos que estamos en un mundo donde hay mucho ruido, ruido en las redes sociales, ruido en el que piensa el otro acerca de mí. ¿Cómo manejar uno de pronto ese silencio y que no cause ruido, por así decirlo, en nuestra mente? O sea, porque a veces sentimos que cuando el otro calla es que nos está ignorando. Hoy en día las palabras que utilizamos es ghostear, nos está ghosteando o no nos quiere dar la cara. ¿Cómo sabemos nosotros, desde la parte donde el otro guarda silencio, saber cómo que, pues, reconocer y adentrar ese silencio de una mejor manera? Sí, por eso el tema no es fácil, porque si lo vamos a aplicar de entrada nos va a generar inclusive más que serenidad, nos va a traer muchas dificultades. Hay unas condiciones del silencio. La primera y quizás la más fácil es quedarnos callados. Quizás la más fácil es quedarnos callados. Cuando ya ese silencio está dentro de nuestra emocionalidad, nosotros estamos callados pero queremos reaccionar. Estamos callados pero estamos pensando. Estamos callados pero nuestro sistema está a millón porque queremos dar respuestas y estamos callados. Cuando nosotros logramos alinear ese silencio con nuestra emocionalidad, de tal manera que lo que yo esté escuchando no me afecte, ahí es cuando el resultado se empieza a dar de una manera tremendamente favorable. Entonces alguien me podrá decir, entonces yo tengo que ignorar por completo a la persona que tengo al frente. No, no es para ignorarla, es para darle toda la importancia. Tan importante es que aprendió a hacer silencio para poderla escuchar. Mire que ahí ya va teniendo una alineación entre el silencio y la importancia de hacer ese silencio. Es tan importante que hago silencio para poder escuchar. Pero cuando hago ese silencio, que no tenga que no me carcoma por dentro, todo lo contrario, empezar a manejar una paz interior, una tranquilidad interior, de tal manera que todos mis sentidos estén enfocados a poder escuchar a la otra persona. Bueno, ¿y cómo logramos eso? Que ahorita me hablabas de estrategias, de trayectoria, de todo lo que debe de pronto hacer un plan, no sé, un ser humano, para lograr que ese silencio no carcoma, porque es que muchas veces también nos quedamos callados y no expresamos, pero también puede jugar en nuestra contra, tanto para la persona como que está del otro lado, como para el que guardó silencio, porque incluso muchas personas empiezan a enfermarse por eso. Es lo que yo llamo, Lucero, nosotros somos un banco acumulador de emociones, y casi siempre ese banco acumulador de emociones es negativo. Acumulamos emociones negativas. La idea es que cuando nosotros tengamos esa situación, estemos enfrentando esa situación, se crea una barrera, digámoslo así, invisible, de tal manera que lo que viene de afuera llegue hasta esa barrera y yo no me convierta en un banco acumulador de emociones casi siempre negativas. Para eso hay que hacer ejercicio, hay que hacer meditación, hay que hacer, y quienes son creyentes, quienes manejan un ser superior, Dios, no sé qué nombre le quieran dar, pues oración, ¿sí? Eso ayuda mucho. Importantísimo. La discusión fue a las 3 de la tarde.
Y entonces alguien me dice, bueno, a las 3 de la tarde, ¿qué quiere decir Yamil con eso? ¿Cómo comenzó el día? ¿Cómo comenzó el día? El día hay que comenzarlo bien, de la mejor manera, de manera optimista, de manera que lo que yo pretenda para mi día, lo cumpla. ¿Se me van a presentar barreras, dificultades, tentaciones? Pues por supuesto que sí. Por eso es importante la disciplina, el ejercicio que llamo yo, el estar pensando constantemente en no caer. Y alguien me dirá, como me lo has dicho, Yamil, pues es que eso se vuelve muy aburridor. Y sí, claro, es que ¿quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era bueno? ¿Quién dijo que era chévere uno pelear contra uno mismo para luego tenerse que enfrentar al mundo que lo rodea? ¿Quién dijo que eso era fácil? Eso no es fácil y ni se logra de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo de una manera permanente, permanente, permanente. Asimismo, empieza uno a ver el cambio en la persona que tiene al frente. Y entonces ahí es cuando uno dice, logré transformar mi vida, pero también logré transformar o impactar, me gusta más esa palabra, impactar de forma positiva a la persona que tengo al frente. Es como algo muy espiritual y digamos que el silencio viene desde muchísimos años atrás, los monjes tibetanos, los zen, culturas que son años atrás, yogis que guardaban muchísimo silencio y que hoy en día pues es complejo para todos, incluso empezando porque no hay silencio en nosotros mismos. Desde ahí comenzamos con el pero. Entonces, de pronto una persona, ¿cómo podría desde un inicio del día sostener ese silencio y escucharse un poco y ayudarse de pronto con el tema de mantener como ese silencio para escuchar realmente dentro de sí lo que es importante y lo que vale la pena? Voy a utilizar una frase de 3 palabritas, 3, y como digo yo siempre, no saben a nada, no huelen a nada, son insípidas al principio y son solo 3 palabras. Y la utilizan mucho un programa de Alcohólicos Anónimos, si se me pretende la cuña, aun cuando ellos manejan un anonimato tremendo. Pero los Alcohólicos Anónimos manejan esa frase, solo por hoy. Y uno la dice muy rápido. Y ahí es donde no sabía nada, ni huele a nada, solo por hoy. Cuando yo me levanto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana, y me repito esas palabras, solo por hoy. Si usted no le da una condición a esa frase, pues va a ser eso, 3 palabras. Pero si yo digo solo por hoy, voy a saludar más formal que ayer. Solo por hoy voy a renegar menos. Solo por hoy voy a sonreír más. Y así sucesivamente dele la tarea que quiera al solo por hoy. Y mañana a las 5, 6 o 7 de la mañana que se levante, ¿qué se va a repetir? Exactamente lo mismo. Solo por hoy saludo más, soy más formal, sonrío más. Y si quiere ponerle más tareitas, magnífico. De esa manera empezamos a educarnos nosotros mismos y nadie sabe eso. Nadie lo sabe, solo por hoy. Y empezamos a educarnos nosotros mismos y a cumplir esas tareitas. Créame, Lucero, que al final del día usted puede decir, mira esto como que sí funcionó. Y funciona, señora. ¿Y cuál de los libros que has leído ha sido como el que más te ha impactado en este tema del silencio y por qué? Esa pregunta no es difícil. La pregunta no es difícil, pero sí es muy amplia, porque definitivamente, lo decía uno de los libros, no es lo que usted saque del libro, es lo que el libro saque de usted. Y entonces yo una vez pensé en esa frase y dije, pero venga, esto tan raro si yo estoy leyendo el libro.
Pero cuando ya terminé de leer el libro, me di cuenta cuánto le puede sacar a uno un libro de su vida. Entonces poder decir un solo libro, un solo título, un solo autor, me quedo cortico. Sin embargo, hago alusión a mis primeros libros. Hoy por hoy volvió a coger fuerza el cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y es un libro clásico de hace muchos años. A mí me impactó de forma positiva todos los libros de Occamandino, El vendedor más grande del mundo, El milagro más grande del mundo, El secreto más grande del mundo. Todos los de Occamandino, porque cada uno tiene unas historias bellísimas, hermosas, y al final tiene unas reflexiones extraordinarias. Me quedo con esos porque fueron mis inicios, me quedo con esos. Pero de allá a hoy, pues han habido otros autores, otros libros que sí, solo sí, me siguen manteniendo. Y a nivel personal, ¿qué es lo que más le agradeces como esa parte aprendida del silencio? Lucero, sí, esa pregunta es muy bonita porque me lleva, quiero digamos, relacionar un poquitico la pregunta anterior con la respuesta de ahora. Sí, los libros me enseñan, me dan información, me ponen en contexto, me ponen frente a la vida para uno poder tener cambios. Pero yo creo, y hablo por mi experiencia, que los grandes maestros, o mis grandes maestros mejor, ha sido la gente del día a día. Claro. La gente del día a día, el contacto del día a día, la forma como piensa la forma como se expresa esta otra persona, qué piensa de esto frente a un mismo punto de vista, cómo lo podemos socializar, cómo lo podemos controvertir. El comportamiento del taxista, del motociclista, del agente de tránsito, del policía, de todas esas personas yo recojo información, así no los esté escuchando, solamente con verlos. A mí me sirve mucho eso, me motiva muchísimo eso. De las personas más cercanas a mi vida personal, todos y todas, han sido grandes maestros, porque he logrado de una u otra manera, sacar eso bueno de esas personas para luego aplicarlo a mi vida, y han sido unas experiencias extraordinarias. Y sí, hay una persona que yo seguirá siendo mi maestra, porque no quiero entrar en detalles. Lo que sí digo es que fue mi maestra para aprender a manejar el silencio. Y fue una experiencia extraordinaria y le doy todo el crédito a esa persona. ¿Y por qué? Porque se presentaban situaciones especiales, donde había intercambio de ideas, de opiniones, de criterios, no nos poníamos de acuerdo, el tire y afloje, muchas veces se utilizaban unos tonos de voz con unos 2 o 3 decibeles un poquitico más altos, y entonces en aras de buscar la razón, pues terminábamos enfrascados en discusiones muy tristes. Alguna vez hace muchos años, en una de esas tantas, le dije a esa persona: con usted o sin usted yo tengo que cambiar y voy a cambiar. Y quizás a partir de ese momento empecé a hacer cambios en mi vida, pero mis cambios realmente se han venido reflejando más o menos hace unos 4 años hacia acá, cuando ya me afiancé mucho más en la toma de decisión de querer cambiar. Yamili, hablabas pues, de una persona, me imagino que posiblemente pudo haber sido una pareja, pero venía esa pregunta: ¿cómo de pronto ayudarnos del saber decir las cosas, del saber guardar esos silencios y saber cómo también, importantísimo, decir las cosas a la pareja? O sea, generalmente las mujeres somos más alegonas, como lo decimos, sí. más parlanchinas a la hora de pelear, y cuando un hombre de pronto se queda callado y guarda ese silencio,
Antes, en vez de como calmarnos, antes nos Claro, alborota de una forma u otra más, porque pues no, no todas, pero en su mayoría muchas somos así y generalmente siempre vamos como con un hombre que, ese tipo de mujer que es así, un hombre que guarda la calma. De pronto, ¿qué podrías decirle o cómo se podría empezar a aprender a manejar eso en la pareja? bien importante, Lucero. Voy a empezar diciendo el final, la conclusión de la pregunta y me voy devolviendo. Son tres frasecitas, tres. Lo que se dice, cómo se dice y a quién se le dice. En temas de comunicación eso es fundamental. Y cuando hablamos de pareja, cometemos un grave de los muchos errores que cometemos los que tenemos pareja. Y es que al final del día o en el momento menos indicado reaccionamos. Y casi siempre reaccionamos de forma negativa pretendiendo tener el derecho, la libertad, porque estamos en la casa, de expresarnos como a bien tengamos. Porque estamos en la casa. Porque nos sentimos tan seguros del espacio que tenemos, de la persona que tenemos al frente, que nos damos el derecho de decirle podemos hacer daño, la podemos hacer sentir mal. Nos damos la libertad de emitir unos juicios a veces desgarradores, a veces dolorosos, a veces fuertes. Y uno mira a la inversa y afuera somos unas personas, no, pues ni qué belleza, ni qué lumbreras. Pero como consideramos que la casa es nuestro lugar de protección y como consideramos que allá podemos hacer lo que a bien tengamos, entonces nos podemos comportar, nos despojamos de todo lo bueno de afuera y lo malo lo empezamos a sacar en la casa, cuando uno podría decir, no, pues debería ser al contrario. No, al contrario, no hay ninguno de los dos. Porque se supone que si yo estoy haciendo un cambio, una transformación de mi vida, pues mi vida tiene que ser equilibrada, mi comportamiento en mi casa y en la afuera de la misma manera. Pues si no, eso. Entonces yo me comporto como digo yo, personalidades distintas. Claro. Entonces yo me adapto de acuerdo al medio en el que estoy. No, si yo quiero ser íntegro, soy íntegro donde quiera que esté y con quien esté. Por eso es importante, repito lo mismo, lo que se dice, cómo se dice y a quién se le dice. ¿Cómo aprendemos? Hay unas prácticas donde uno puede empezar a trabajar eso. Uno puede empezar a trabajar eso. Pero hay que hacer mucho énfasis, Lucero, y eso hay que empezarlo a hacer desde adentro. Uno puede decir aquí cosas muy bonitas y puede escuchar cosas, y yo he escuchado cosas muy bonitas de mucha gente, le he aprendido cosas muy bonitas. Hay dos palabras fundamentales, y podemos escuchar todos los discursos habidos y por haber. Pueden venir todos los escritores habidos y por haber, psiquiatras, psicólogos, emprendedores, todo. Pero yo lo resumo en dos palabras: determinación, decisión. Si yo no determino y si yo no decido que debo hacer un cambio en mi vida, puede venir el que quiera a decirme lo que me quiera decir, y yo de pronto le voy a decir que sí, de pronto le digo que sí. Pero si yo no determino y yo no decido a partir de ya hacer un cambio en mi vida, no se va a hacer. No se va a hacer, no se va a poder, porque voy a seguir encontrándome todos los días con la misma situación, con las mismas personas, con el mismo problema, si se quiere. Pero si yo no determino ni decido, la vida va a seguir común y corriente, inclusive hasta con más problemas y con más dificultades. Y a veces se nos torna mucho más difícil empezar a hacer cambios en nuestra vida, porque cada vez, como dije ahora, nos convertimos en un banco acumulador de emociones negativas. Yamila, hablando de ese tema de acumulación de emociones negativas, ¿cómo empezamos como a limpiarnos de una forma u otra desde el ser, digamos,
desde tu experiencia, desde de pronto lo aprendido, cómo de pronto empezamos como a dejar más luz en vez de oscuridad. Desprenderse, dejar ir. Desprenderse porque ya están aquí conmigo. Dejar ir, hay que empezar a hacer un saneo, un saneamiento. ¿Qué me mortifica? ¿Qué me agobia? ¿Qué me da tristeza? ¿Qué me da rabia? ¿Qué me pone, qué cosas externas, qué personas, qué situaciones me hacen cambiar de actitud, por ejemplo? Y entonces empezar a dejar ir, desprenderse de todas esas agresiones negativas, no son externas, sino que ya están dentro de mí. Como ya están dentro de mí, yo me alimento todos los días de eso, y eso se llaman agresiones internas. Sí, creo que es peor que cualquier agresión. Eso es una enfermedad tremenda. Sí. Y usted escucha personas, y son personas con las que uno habla y son permanentemente agrediéndose ellas mismas. Sí, es así. Se agreden a sí mismas. Y uno dice, pero qué bueno sería que lo vieran de otra manera. Entonces, es lo que yo llamo un exceso de equipaje. Esas maletas emocionales tan pesadas con las que nosotros lidiamos todos los días. Entonces, ese exceso de equipaje, pues no me permite andar libre, no me permite andar suelto, no me permite moverme con facilidad. Y hay un grave error con esos excesos de equipaje. La mayoría de esos excesos de equipaje no son míos, son de los demás. Porque a veces nos acostumbramos y somos felices cargándole los problemas a los demás. A los demás. Pero a veces también manejamos algo de percepción, a veces creemos que el otro solamente nos está atacando y nos ponemos como en una tónica de a la defensiva, y posiblemente la intención del otro ni siquiera sea esa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, es que aquel me dijo un comentario y sufrimos más de pronto por lo que el otro quiso decir y por lo que nos imaginamos y por las vueltas que le damos al comentario que hizo, que en sí no quería tampoco que nos hiriera tanto, pero sufrimos más por eso. O sea, cómo filtramos también esa información hacia nosotros mismos. Que la boca no vaya más rápido que el cerebro, porque somos así, explosivos, porque somos reactivos, porque al menor asomo de algo que no nos encaja, reaccionamos de una manera tal. Y entonces ahí es cuando la otra persona dice, ay, pero es que venga, yo no lo quise decir de esa manera. Mi intención no era ofender o hacerla sentir mal, pero nosotros ya reaccionamos. Y cuando reaccionamos nos hacemos responsables de nuestra reacción. Sí, la otra persona lo dijo sin intención. Supongamos que lo haya dicho sin intención, pero logró que yo reaccionara. Y reaccionó de una forma altanera, grosera, agresiva. Por eso digo que la boca no vaya más ligero que el cerebro. Y ahí es cuando se maneja una palabra grandísima y con muchísima responsabilidad que se llama prudencia. Prudencia. Y volvamos al principio. Escuchar, hacer silencio para poder escuchar y no determinar que lo que dijo me hizo sentir mal. Todo lo contrario, prudencia. Cuando yo escucho con prudencia, con inteligencia, logro entender el mensaje que me quiso transmitir la otra persona y no va a haber ninguna reacción. Claro, y es que es bien importante ese tema, digamos, de la prudencia y sobre todo prudencia en uno, porque, por ejemplo, a veces mi madre en su comentar, es que aquel murió porque le hicieron dar rabia y le dio un infarto. O sea, yo creo que en un momento en donde hay un choque de pronto así, y muchas veces esas rabias tan fuertes que uno siente provienen de su familia, que son su núcleo, las personas que uno más quiere,
yo creo que ahí es cuando uno realmente tiene que saber cómo manejar esas emociones, Sí. porque echarle la culpa al otro, es que el otro caso le pone una pistola a uno para decir, oiga, es que se tiene que enojar y le tiene que dar un infarto y se tiene que morir. Es lo mismo que cuando nos enamoramos, siempre le echamos la culpa, es que el otro me está haciendo sufrir. No, pero es que el otro nunca te dijo, enamórate. Uno es quien maneja en sí sus emociones, el dolor, la felicidad, la tristeza, hasta donde uno puede ser capaz de llegar y que sí, que no, y saber uno cómo poner esos límites también. De hecho, en el libro Ocmandino, en El vendedor más grande del mundo, uno de los pergaminos que llama el libro, o frases, dice, seré dueño de mis emociones. En ese momento yo no entendía esa vaina, yo decía, pero ¿cómo así que seré dueño de mis emociones? Pero claro, cuando uno empieza a profundizar y a tener experiencias, como digo yo, experiencias de contacto, ahí fue donde dije, sí, ese señor sí tiene razón, yo soy dueño de mis emociones, nadie más. Yo puedo poner de manifiesto una ofensa, un comentario, palabras desagradables, yo puedo poner en contexto todo eso de manifiesto, pero si Lucero, a pesar de todo lo que yo le diga, se queda en silencio, en el silencio inteligente, no me contesta nada, no reacciona, es dueña de sus emociones, logró sostenerse y por más que yo quise desestabilizarla no lo logré. Y hay gente que me ha dicho, Yamil, eso es fácil, y les insisto, ¿quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo? Eso no es fácil, pero cuando se logra, eso es como si uno estuviera en las nubes, eso es una maravilla, una sensación de sosiego, de descanso, de paz interior, es decir, son una cantidad de emociones positivas y bonitas que se sienten cuando se logra ese tipo de cosas. Pues una calma interior, diría así, de no dejarte sabotear del otro tampoco, ni, o sea bueno o sea mal, saber uno cómo controlar esas emociones dentro de sí, uno tener como el observador inteligente dentro de sí mismo para saber por dónde ir y por dónde no ir. Y de pronto desde tu experiencia, ¿qué piensas ahorita que el mundo va evolucionando, pero el mundo quiere que cada vez haya más ruido, por así decirlo? Vuelvo y digo, o sea, vivimos en un mundo donde hay cada vez más ruido. Anteriormente, si leemos la Biblia, que son años atrás, si hemos escuchado de Budas o de grandes, de pronto, de escritores o personas como Neville Goddard, se habla del silencio. E incluso en la Biblia dice, aquíétate y sabed que yo soy Dios. Entonces, la importancia que ya no le damos hoy, sino al que más hable, el que más diga, el que más muestre en las redes sociales, el que más comente, ese es el que más va avanzando, cuando no, realmente no es así. Entonces, ¿qué crees que en sí busca como el mundo con este paso? Me ha pasado, y lo voy a comentar a manera de anécdota, y me ha pasado muchas veces en los espacios en los que yo leo. Un banco, por ejemplo, donde hay que esperar. Me ha tocado esperas con 20 o 30 personas por delante de mí. Y me he puesto, digamos, a observar un poco el comportamiento de estas personas, y de esas 30 personas, 20 están con el celular, pegadas al celular. Otras tantas mirando a la nada y otras tantas renegando porque les toca esperar. Y yo soy el diferente, así me toque hablar en primera persona. Soy el diferente. El diferente, ¿por qué? Porque yo guardo mi celular y automáticamente saco mi libro, porque sí, solo sí, permanentemente tengo un libro. Entonces yo, esos espacios y esos tiempos de espera en un banco, por ejemplo, para mí son un regalo, porque es el tiempo que yo dedico a leer. Y me disculpan nuevamente que hable en primera persona, pero esos espacios me permiten
qué sé yo, haber leído el año pasado 50 libros. Este año ya voy por 21 libros en esos espacios, en esos espacios. Y me da mucha risa porque la gente me miran y se sienten como raros, viendo un tipo ahí en silencio total, pase y pase y pase páginas. Entonces ahí es cuando se siente muy bonito, porque es el silencio mío, no es el silencio de los demás, pero es el silencio mío, porque procuro que no haya elementos distractores a mi lado y me concentro en mi libro, en mi literatura, qué sé yo, pero observo en un momento dado el comportamiento de la gente alrededor y son cuestiones muy curiosas, muy curiosas. Para mí es un regalo que me pongan a esperar, es un regalo. Yamil, y de pronto, ¿qué mensaje podríamos dejarle a los jóvenes, a las generaciones de ahorita, donde el silencio es tan escaso? Sí, Lucero, y desafortunadamente el tema de Venezuela nos da un asomo de un mensaje que uno le pueda decir a los jóvenes, por lo demás muy doloroso, pero es una realidad con la que nosotros tenemos que vivir todos los días, nosotros los seres humanos, no colombianos, no venezolanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, es con una realidad con la que tenemos que vivir. Y es que hoy estamos... Mañana no sabemos. Entonces yo he sido muy enfático con la gente con la que yo converso y soy muy enfático con los jóvenes y les digo, muchachos, el día es hoy, no hay otro. Ayer ya no está y mañana no ha llegado. Y los muchachos de hoy en día toman unos comportamientos y unas actitudes frente a la vida que yo a veces las alabo, no las apoyo, pero sí las alabo en la medida en que yo los veo más sueltos, más tranquilos, menos aprisionados con unas responsabilidades de adulto. Ellos son más ligeros al hablar. Desafortunadamente, y en esto puede haber mucha controversia, son menos emocionales. Se volvieron más fríos, más parcos, menos observadores, menos analíticos. Y se dedicaron a vivir a momenticos, y se olvidaron, como le pasó a los venezolanos, que en cualquier momento la vida les iba a cambiar. Y hoy por hoy uno ve en los periódicos, en los medios de comunicación, que la vida de un muchacho le cambia de la noche a la mañana por accidentes de tránsito, por consumo de alucinógenos, por violencia intrafamiliar, por violencia social. Es decir, todo este engranaje doloroso por demás en lo que ellos se ven abocados. Y lo más triste es que ellos saben que todas esas cosas tienen mal fin y sin embargo siguen ahí. Y es muy lamentable porque la juventud se está acabando. Los estudios llaman a eso una contracción de la explosión demográfica. Quiere decir de que cada vez hay menos embarazos, pero cada vez hay más adultos. Sí. Y eso es un riesgo alto. Bastante, hay países que ya pagan porque se vayan a vivir allá. Claro que sí. De hecho, creo que en la China, que tenían permiso hasta por un solo hijo, ya creo que al día de hoy aprobaron ya 2 hijos por familia. Porque es que la contracción demográfica no es solamente en Colombia, es a nivel global. Y entonces las universidades se están quedando grandes para muy pocos estudiantes. Los colegios de bachillerato se están quedando grandes, es decir, estas obras grandísimas que hicieron en las ciudades de los megacolegios, esas obras se quedaron ahí porque ya no hay alumnos para meter allá.
Y si nos bajamos a la primaria, pasa exactamente lo mismo. Más grave aún, ahí es donde descubrieron en los jardines y en la primaria que hay una contracción de la explosión demográfica donde se registran menos embarazos. No, y hoy pues lo podemos ver, incluso esta semana hablaba con mi hijo eso, que a la edad pues donde yo estaba en el colegio, uno veía a las de 10 11 eran embarazadas, o sea, pues gracias a Dios ya no se embarazan tan jóvenes, pero estamos yendo al tiempo atrás, por así decirlo, donde muchas mujeres, o sea, incluso muchas mujeres están teniendo ya sus hijos adultas. Anteriormente una mujer tenía un hijo adulto y no, es que era lo peor. Hoy en día ya no ni siquiera está influyendo como la edad con tal también de tener un hijo, porque cada vez es más escaso el tema de un embarazo, de lograr tener un hijo. Y pues digamos que la sociedad hoy por hoy le está dando prioridad a otras cosas que también es importante, pero yo creo que la parte humana es fundamental. Los muchachos a veces me dicen, Yamil, y entonces nos dedicamos a no vivir. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y qué es eso de no vivir? Y le dice, sí, lo que pasa es que usted nos pone como en la vieja época de profesor-alumno, quitándonos todas esas posibilidades de vivir. Y le dije, no, todo lo contrario. Pueden vivir todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pueden experimentar todo lo que quieran. Pero para hacer todo eso, sí, solo sí tienen que ser extremadamente responsables. Y ustedes quieren vivir con toda la irresponsabilidad del mundo, porque ustedes no se cuidan. Y yo les digo algo tan sencillo: cogen una moto, empiezan a hacer piques en una sola llanta. ¿Quién garantiza o qué garantiza que no se van a caer? Que no van a quedar debajo de un bus, de un carro, y van a morir. ¿Cuántos han muerto así? Que la irresponsabilidad es mucho. Y yo les digo a ellos, ustedes valoran eso, ustedes se sientan un momentico, un minutico antes de subirse a esa moto a valorar el recorrido que van a hacer, por dónde se van a ir, hacer como un pequeño análisis de los riesgos por los que ustedes van a pasar. Eso nunca lo hacen, simplemente se suben a la moto y se van. Se van un fin de semana para una rumba. Lo primero que hacen es empezar a beber. Es lo primero que hacen. Y empiezan a beber como si eso se fuera a acabar, como si tuvieran sed. A la media hora, una hora, están llevados del carajo. Y terminan en yo no sé dónde, con no se sabe quién, en unas situaciones de peligro, de riesgo, terminan inclusive hasta en la cárcel y no tienen ni idea porque están allá. Y yo de experiencias de borrachos tengo muchas, no porque yo haya sido un borracho, pero sí tuve testimonios de muchos borrachos que hicieron lo que hicieron, les pasó lo que les pasó y no tenían conciencia de eso. ¿Por qué? Porque se dedicaron a vivir a la ligera, a no analizar un minutico antes los riesgos que se podían presentar más adelante. Y en ese orden de ideas, pongan la situación como la quieran poner. Y no analizan un minutico antes los riesgos a los que los lleva esa situación. Esas situaciones. Además, también jugar con la vida del otro también, porque muchas veces incluso causan accidentes y hieren a personas que ni siquiera, como decimos los colombianos, tenían velas en ese entierro. Sí. Yamil, y de pronto para ti en la parte empresarial, ¿cuál es la diferencia de un líder a un jefe? Yo personalmente la palabra jefe no la utilizo. Nunca la utilizaba, más porque no me gusta. Me parece que el jefe cumple otras condiciones. Y a veces nos venden la idea de que el líder es quien gobierna la empresa. Y no siempre es así. No siempre es así. El líder, pongámoslo en contexto, lo que pasó en Venezuela. Personas que en la vida se habían imaginado estar rescatando a otras personas. Eso ya es un líder. Sí. Tomar una responsabilidad, tomar un compromiso de forma espontánea, eso me convierte en líder. Porque yo
ya estoy cumpliendo con un principio básico y es salvar, La vida de o básico no, fundamental, salvar vidas. Eso ya me hace un líder. Y entonces a veces le hacen a uno esa pregunta, ¿el líder se hace o nace? El líder se da, dadas las circunstancias. Desde el punto de vista empresarial, el jefe podría cumplir sus funciones de jefe, pero el líder es otra cosa más espiritual, emocional, trascendental, porque es que el líder, cuando uno dice el líder tiene que transmitir, el líder no tiene ninguna obligación, el líder es, nada que hacer, es líder. Y a partir de esa condición de líder, el líder ya simple y llanamente todo se le va dando de manera natural. ¿Que el líder es motivacional? Sí. ¿Que el líder es emprendedor? Sí. ¿Que el líder es dinámico? Sí. ¿Que el líder delega responsabilidades? Sí. Eso se va dando de forma natural, pero el líder es, y punto. Y citemos el caso de Venezuela. ¿Cuántos voluntarios que en la vida se habían imaginado sacando escombros para salvar vidas se veían en eso? ¿Y a cuántos líderes se están rescatando? Otras personas que en la vida habían sido líderes. Entonces el líder es. No, y yo creo que muchos estuviéramos en esa situación, viendo amigos, compañeros, el otro, así no lo conozcamos y así sea ir a quitar varias piedras de ahí, lo hiciéramos. Eso ya. Eso o sea, es que es algo como muy natural de, digamos que a pesar de que la humanidad haya muchas cosas malas, también hay muchísimas cosas buenas, muchísimas. Y hoy por hoy, digamos que la evolución nos ayuda también a eso. Puede que se vean más cosas malas que hace años atrás, pero también se ven más cosas buenas que años atrás. Más solidaridad, más apoyo. Las redes hoy en día o sea, la dimensión que tienen es inimaginable. Cómo puede llegar algo a volverse viral y ayudar al otro por alguna causa. La gente dona, la gente ayuda a animalitos, la gente busca, por ejemplo, ahorita donde no hubiesen estos medios, digamos que yo ahorita vi un video, todavía no había llegado ayuda, no habían llegado máquinas, espero que ya hayan llegado, o si no hayan llegado muchísimas más personas, pero veo mucha gente en las redes sociales recogiendo cosas para poder aportar, donde los medios digitales no existieran, fuera más complejo. Muy complicado. Muchísimo más complejo. Nosotros no podemos, Lucero, tener ceguera mental. Y cuando digo ceguera mental es sencillamente no ver más allá de nosotros mismos. Uy, porque sí, y solo sí nos volvemos y nos volvimos egoístas, orgullosos, prepotentes. La humildad se nos bambolea por un lado y no somos capaces de agarrarla, de cogerla. Y nos convertimos en eso, en una ceguera mental. Y eso es bueno revertirlo. Y nada más en un libro que estoy leyendo decía algo muy bonito. Decía, la ingeniería mental. Y yo decía, ¿y eso por qué tan técnico? ¿Y eso por qué así como tan atravesado? ¿Cómo así que ingeniería mental? Claro, cuando uno desglosa la terminología, pues efectivamente es una ingeniería. Y una ingeniería es todo un proceso de transformación para obtener un producto al final. Si yo me hago una ingeniería, empiezo el proceso de transformación para que al final haya un producto. Y alguien me podrá decir, Yamil, y entonces uno cuando ve los resultados, usted habla de final, cuando tenga 50, 60, 70, 80, 20, 15. Y yo les digo, la transformación se da desde el mismo momento en que usted determinó y decidió hacer un cambio de vida. Ahí ya está.
Usted no puede coger el paquete completo, el paquete promocional completo, no lo puede coger porque es muy difícil, porque usted no sabe por dónde va a empezar. Empiece el paso a paso, póngase tareitas facilitas, chéveritas, poquitas, va dándole manejo. Algunos expertos, psicólogos hablarán de hábitos saludables, algunos hablarán de 21 días, otros hablarán de 33, otros hablarán de 66, otros hablarán o diremos, no, es de todos los días. ¿Hasta cuándo? Ah, no, yo no sé. Pero que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y uno sí, solo sí, ve el resultado. No, y es que así sea un poco de luz, ilumina la oscuridad. Por supuesto. Entonces, es muy bonito cuando así sea en pequeños cambios, uno va viendo grandes maravillas dentro de uno y de las personas que rodean. La mente es como un jardín y hay que sembrarla con cosas bonitas, cosas positivas, y todo viene desde adentro, como es adentro es afuera. Alguien me decía, Yamila, entonces los problemas hay que evitarlos. Yo les digo, no, ¿quién dijo que hay que evitarlos? Y no es que es el alimento mío de todos los días para saber cómo me voy a enfrentar y cómo me voy a comportar frente al problema. Bienvenidos los problemas, claro, si son mi alimento de todos los días para poder seguir adelante. Y qué pereza donde todo fuera así como un jueguito de Mario Bros sin los honguitos, sin los obstáculos, sí, sin nada, solamente Mario Bros corriendo y ya. Y ya un botón aquí llegó allá, un botón aquí llegó allá, y ya quedó listo el juego. No sería tan emocionante como es esta vida tan bonita. Yamili, para ir terminando, me gustaría de pronto que desde tu parte, ¿cómo podemos reconocer esos pensamientos buenos cuando estamos de pronto dentro de ese silencio? Lo que realmente nos puede aportar a nosotros y a los demás, porque hablamos también de algo muy importante y que ocupa mucho espacio en nuestra vida, y es el ego. O sea, el ego no siempre es malo, el ego también es bueno porque nos permite muchísimas cosas, pero en ocasiones también es bastante malo y no nos bloquea esa parte de saber oír correctamente en ese silencio lo que realmente es positivo tanto para nosotros como para los demás, porque podemos tener una meditación y decir, no, es que esta es la idea, pero esta es buena para mí, pero para el otro no. ¿Cómo filtramos eso? Bueno, yo habitualmente hago un dibujo y lo quiero compartir ya, y es este dibujo. Así. Yo no le he dado nombre, ni tecnicismo, ni nada, simplemente hago este dibujo y lo separo. Ya voy a decir por qué separo de esta manera. Están separados aquí y aquí, pero aquí en la mitad hay una unión, es una sola persona, un solo ser, que somos todos los seres humanos, cualquiera. Esto representa un ser humano. Y a nosotros nos rigen, yo digo 4 elementos, vendrán los expertos que me van a decir y van a decir, no son 4, son 2 o 1 o son muchos más, o yo estoy equivocado. No hay ningún problema, puedo estar equivocado. A nosotros los seres humanos nos rigen 4 elementos, 4 condiciones, denle el nombre que quieran. Los 2 primeros, no es que sea en ese orden, puedo empezar por aquí, no importa, no tienen orden. Vamos con el primero, lo que usted piensa. Lo digo rápido, otra vez, lo que usted piensa, lo que usted siente. ¿Y por qué lo separo? Porque eso es personal, eso es de cada cual, eso es interno, eso nadie lo visualiza, nadie lo ve, nadie lo entiende, porque por más que yo quiera entrar en el pensamiento y en la emocionalidad del otro, no voy a lograr entender ni saber qué está pensando ni qué está sintiendo. Eso es invisible. Vienen los otros 2, que son los externos, los que se ven, los palpables, los que se pueden valorar, lo que usted dice y lo que usted hace. Y esto es lo que me hace responsable frente a el medio en el que yo me muevo.
lo que yo digo y lo que yo hago. De estos 4 elementos, hay unos que son muy fuertes y hay otros que no son tan fuertes. ¿Fuertes en qué sentido? Pues que me hacen mella de forma negativa. Es que yo tengo pensamientos muy malos, muy negativos. Yo a toda hora pienso maluco, yo a toda hora pienso raro. Y yo siento a toda hora rabia por todo el mundo, siento rencor, siento fastidio, siento. O yo hablo y cada vez que hablo la embarro. Digo absurdeces, digo estupideces, hiero a la gente, ofendo a la gente. Y peor aún, cada vez que yo hago, mi actuar es mal, se siente mal, se ve mal, yo actúo mal y por eso no encajo en ningún medio social. Si yo logro determinar cuál de estos 4, o ojalá que no fueran los 4, porque estaríamos muy graves. Sí. 1, que yo pueda determinar cuál de estos 4, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago, cuál de estos 4 es, digamos, mi lado débil. Si yo logro determinar cuál de estos 4 es mi lado débil, pues ahí tengo que empezar a trabajar. Por ahí. Mis pensamientos son muy negativos. ¿Qué va? Redundemos. Solo por hoy, mis pensamientos hoy no van a ser negativos. Y ya empecé a trabajar una debilidad y la estoy convirtiendo ¿en qué? En una fortaleza. Solo por hoy pensamientos positivos, no más. Y mañana me repito, solo por hoy pensamientos positivos. Que mi emocionalidad es así, vuelve y juega solo por hoy, si se quieren repetir esa frase, si no quieren esa pongan otra, pero que el ejercicio sea constante y permanente. Y así sucesivamente. Al final, logramos educar, disciplinar estos 4 elementos. Y la vida se convierte en una maravilla. Nos convertimos en personas sueltas, relajadas, tranquilas, apacibles, y eso mismo transmitimos. Bueno, que este es un tema muy largo y tendido. Sí, y de muchísima profundidad. Hace poco estaba viendo en un podcast un especialista en el inconsciente y él decía que incluso lo malo siempre tenía su lado bueno, y era desde que la persona del mal que estaba pensando en hacer mal, estaba pensando en hacer el bien, desde un bien propio. O sea, porque para él eso era el bien que él conoce. Entonces, digamos que muchas personas tenemos la fortuna, por así decirlo, en criarnos y de pronto en un ambiente muchísimo mejor, un ambiente más humano, de más amor, y hay personas que no tienen como eso, entonces que desde su parte solamente se les enseña a vivir en guerra, en violencia. Entonces eso es lo que van a expresar al mundo. No todos, porque no hay que generalizar, hay muchas personas que a pesar de pronto de que sus padres incluso sean drogadictos o que cojan malos caminos, ellos deciden no hacer lo mismo, quieren un cambio para sus vidas, pero muchas veces vienen desde ese patrón, desde su hogar, donde ha sido un hogar conflictivo. Entonces ellos también buscan en sí reflejar ese conflicto interno que vivieron hacia el resto de la humanidad. Pero mira que, o sea, cómo se reduce el tema de que en sí todos vamos buscando un bien. Sí. Todos vamos buscando un bien que tal vez para la humanidad y para el otro no esté bien, pero en mí, entonces ahí es cuando habla el ego y cuando uno tiene que saber también lo que te decía, no solamente el bien mío, el bien de los demás también, que es bien importante. Sí. Yamil, gracias por este espacio. Me gustaría de pronto que nos dejaras como un mensaje de tus libros, un consejo que le darías de pronto a todas las personas que estaban viendo este podcast. Y bueno, y si quieren otra conversadita así especial, nos dejen, nos comenten, nos cuenten sobre qué tema les gustaría que habláramos, porque como digo, esto es un tema largo y tendido, acá nos podemos quedar mucho tiempo. Sí, Lucero, antes de finalizar, muchísimas gracias. Reitero, esto es una experiencia totalmente nueva para mí. Primera vez que comparto
a viva voz, de manera más amplia el tema. Lo quería hacer hace mucho tiempo, pero no sabía, no encontraba como la forma, y las cosas se dieron de tal manera que nos encontramos en la vida y aquí estamos compartiendo. Aquí estamos. Para la gente que nos ve y nos escucha, amigos, familia, conocidos, no conocidos, yo sé que para muchos el tema se vuelve a veces arrogante, a veces pesado, porque muchos dicen otra vez de lo mismo. Sí. Pero todos los días comemos, todos los días nos alimentamos. Entonces no podemos decir otra vez de lo mismo, porque necesitamos ese alimento espiritual, ese acompañamiento. Digamos, como le decía Lucero, esto es apenas un asomo del mundo maravilloso de las emociones, del comportamiento del ser humano. Y qué bueno sería escuchar recomendaciones, sugerencias, comentarios positivos, estén o no estén de acuerdo, porque es que eso es tremendamente válido, eso hace parte del conversatorio, ¿cierto? Pero mi gusto sería, de pronto, si haya la sugerencia de un tema específico, lo maduramos, damos algunas ideas, nos pueden aportar ideas también, y esperemos que de aquí salgan cosas muy buenas. Sí, claro que sí. Yamile, antes de irnos, tenía una pregunta y se me fue con el respecto al tema de los líderes y los jefes. ¿Cómo un líder o un jefe, porque pues igual no se puede discriminar a jefes, hay Por líderes, supuesto, ¿cierto? Que no. ¿Cómo hace para saber cómo es esos tres ingredientes que dijiste ahorita? El decirle, comunicarle a sus empleados, el cómo decirlo, ¿cierto? Es una de ellas. Cómo actuar ante las situaciones y cuándo de pronto guardar como ese silencio. O sea, ahorita que estamos hablando de la parte empresarial también. Claro, a nivel de empresarios, y algunos dirán por qué algunos son exitosos y otros no tanto. Porque algunos jefes son tacaños en expresar más allá de dar órdenes. Y entonces el jefe se limita a eso, a dar órdenes, y considera que está bien hecho su papel, toda vez de que el resultado se dé. Para él es importante que el resultado se dé, sí. Y es importante para cualquier organización. Que el resultado se dé, por supuesto que sí, ni más faltaba. Pero el jefe se limita a eso, a un cronograma de actividades, a un cumplimiento de objetivos, y entonces la cosa se vuelve tremendamente fría, parca, opaca, cuadriculada. El líder acompaña todos esos procesos. Esa es la gran diferencia. El jefe da órdenes y se queda en su escritorio. El líder puede que sea el mismo jefe, pero él acompaña absolutamente todos los procesos. Y cuando la cosa tiende a ponerse muy cuadriculada, el líder inmediatamente huele, siente, palpa de que la cosa se está volviendo muy cuadriculada y automáticamente cambia de posición, cambia de actitud, cambia de dinámica, de tal manera que sus empleados, sus colaboradores, mejor sus colaboradores, no se encasillen. Y ahí es cuando viene la lúdica, y es cuando vienen las actividades extramurales que llamo yo. Es decir, hay una cantidad, una infinidad de actividades lúdicas que en vez de perjudicar, sí y solo sí, dan un resultado muchísimo más positivo. Entonces, la responsabilidad y el compromiso de un líder es muchísimo mayor en la medida en que lo haga más humano, que sea más sensible, que su colaborador, que el líder entienda y el jefe entiendan y vean que al frente hay un ser humano que se cansa, que se enferma, que se fatiga, que le da rabia, que le da mal humor, que le da hambre, que se quiere tomar un tinto. ¿Sí? Un líder se sienta a tomarse un tinto con uno. Claro. Y no necesariamente a conversar cosas laborales, cosas de la vida del común y corriente.
Y eso es una belleza. Y al final, vuelvo y digo, y al final, el resultado es óptimo. Ahora, hay una palabra que yo no he utilizado acá y es mejor aclararla y tenerla en cuenta. Alguien podrá decir, Yamil, pero es que usted nunca utilizó la palabra autoridad. ¿Dónde se pone la palabra autoridad? El jefe permanentemente la tiene aquí. El líder por sí mismo la ejerce. Y entonces alguien me dice, traduzca porque el líder permanentemente la tiene ahí. Porque es que el líder en cualquier momento ejerce autoridad sin necesidad de menoscabar el sentir del empleado, del colaborador. Simplemente va y le dice, utilizando la trilogía, lo que se dice, cómo se dice y a quién se le dice. Practicando esa trilogía ya hay autoridad y el colaborador sabe en qué momento se aplicó la autoridad. Claro, y es que un colaborador en un ambiente sano y alegre trabaja más. Le produce lo que quiera. Y trabaja mucho mejor que 2 o 3 juntos aburridos. Le produce lo que quiera. Entonces eso es bien importante. Y bueno, Yamil, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a todos ustedes. Y no se les olvide, por favor, darle like, compartir y comentar. Y muchas gracias por seguirnos en Lúcete. Y si quieren más conversatorios como este, no se les olvide de dejarnos en los comentarios. Gracias. Chao. Let's see.